la 22ª jornada de Liga de hace 5 años daba inicio a la segunda vuelta de campeonato y el Sporting repetía como local ante el Numancia. Los guajes querían quitar el mal sabor de boca tras perder por primera vez en la temporada. Desde los primeros minutos buscaban portería rival, generando mucho peligro. El equipo numantino también quería algo de protagonismo y tímidamente se acercaba. Los minutos pasaban en el Templo y el Sporting seguía generando peligro con centros al área. Ya en la segunda parte, en el minuto 55, por banda izquierda, Ismael López tocaba para Johnny, el cual entraba en carrera dentro del área y con un potente disparo fusilaba a Munir. El dominio sportinguista continuaba y producto de ello llegaría el segundo tanto. Un rebote dentro del área que aprovechaba para rematar Bernardo tras la indecisión del meta marroquí y así conseguir el segundo tanto. Corría el minuto 84 de partido, el árbitro daba la ley de la ventaja, se generaba una jugada con muchos toques, Ismael López metía el centro y Pablo Pérez, con el hombro, convertía la sentencia para los de Zoria. El partido finalizaba y el Sporting se volvía a reenganchar a la senda de la victoria y con toda una segunda vuelta para agrandar la ilusión rojiblanca. Hacia la izquierda, viene Johnny hacia la izquierda, para Isma, de zurdo a zurdo, va Johnny, no hay quien le para de Cangas, hasta la sebe, pega Johnny, ¡gol! A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.